La luz suave de la mañana de verano se filtraba entre las hojas de los árboles, creando destellos brillantes sobre el suelo. La habitación de trabajo de la madre de Tronk estaba llena de una cálida luz dorada que hacía que el espacio se sintiera aún más tranquilo y sereno. Bajo esa luz, ella se sentaba concentrada junto a su escritorio, sus ojos fatigados fijos en el informe frente a ella, pero la tensión era imposible de ocultar en su rostro. Las arrugas en su frente eran más profundas de lo habitual. Una señal de las largas noches de insomnio. A pesar de estar abrumada por el trabajo, no podía quitarse de la mente la preocupación constante como una carga que siempre estaba presente en su mente. Cogió su teléfono viejo y marcó el número de su conductor habitual. Su voz era suave, pero en ella se percibía una determinación innegable. «Hoy quiero ir a visitar a Tew y Dewey, prepárame el coche». Cada palabra que decía estaba cargada de una profunda preocupación por esa pequeña familia, como un recordatorio de cuidado y protección que quería ofrecerles. Cuando terminó la llamada, dejó el teléfono sobre la mesa y una sonrisa cálida apareció en su rostro, suave pero reconfortante. Las visitas a Tew y Dewey siempre le traían una sensación de paz que tanto había deseado. Era una pequeña familia donde el amor, la comprensión y el cuidado mutuo eran la fuente de su fuerza. Cada vez que entraba en esa casa, sentía la calidez, una sensación extraña, como si ese fuera el lugar que siempre había soñado para una familia feliz. Por más ocupado que estuviera ella, siempre encontraba tiempo para las personas importantes en su vida. Aunque se estaba preparando para irse, algo en su corazón le hacía desear encontrar esa paz dentro de su propia familia. Las visitas a Tew y Dewey no eran solo una simple visita, sino una oportunidad para reflexionar sobre su vida y sobre lo que más deseaba. Esos momentos sencillos la ayudaban a encontrar alivio, calmando un poco las preocupaciones que la vida le traía en el camino hacia la casa de Tew. Recordó las conversaciones y las historias simples pero profundas que Tew y Dewey le habían contado. Cada vez que sucedía eso, sentía una conexión con ellos, con esa familia, como si fueran una parte esencial de su vida. Esos momentos le ayudaron a entender que no eran las cosas materiales ni las vanidades las que importaban, sino los sentimientos, la preocupación y el compartir lo que realmente da valor a la vida. El viaje de hoy, como todos los anteriores, no era solo una visita, era un recordatorio de lo importante que son los seres queridos en la vida. Ella sonrió suavemente, dejando que las preocupaciones y el estrés se alejaran por un momento, permitiendo que su corazón se tranquilizara, lista para encontrarse con las personas que más apreciaba. Este viaje de hoy sería otro momento memorable, una oportunidad para que el amor continúe expandiéndose, calentando los corazones de aquellos que la esperaban. El coche se detuvo lentamente frente a la casa de Tew. Las ruedas giraron suavemente sobre el camino de tierra conocido, emitiendo un sonido suave. La madre de Tronk abrió la puerta del coche y salió con las manos llevando una bolsa de frutas frescas y llenas de vida. Las frutas jugosas y brillantes desprendían una fragancia dulce como si fueran bendiciones que ella ofrecía a Tew y Dewey. Sus ojos brillaron al ver la escena familiar. Los árboles verdes se balanceaban suavemente con la brisa ligera, y el techo de madera rústica de la casa donde Unu y su hijo vivían seguía intacto, conservando el mismo cariño que ella había sentido en su primera visita. Estos paisajes parecían pintar una imagen de paz simple pero cálida, el lugar donde la madre de Tronk sentía que podía encontrar serenidad. En medio del agotamiento de la vida cotidiana, sus pasos eran lentos, sin prisa, pero había una calidez extraña en ellos. Cada paso parecía impregnado de amor y preocupación hacia esta familia, hacia Nu y Dewey. No era una visita a cualquiera, sino una conexión, un sentimiento sincero que ella quería compartir. Al pasar por la puerta de madera, sus ojos no se apartaron del paisaje a su alrededor, inundada por una sensación de familiaridad, como si formara parte de su memoria.
El aire fresco y despejado la hizo sentir su corazón aliviado y sorprendentemente en paz. En ese momento la madre de Tronk sintió que el tiempo se ralentizaba, todas las preocupaciones y presiones del trabajo, la vida se desvanecían con la suave brisa. Dejó que su alma se relajara sumida en la tranquilidad que la casa de Tiunu le ofrecía. Era un espacio que no solo representaba un techo, sino un hogar, un lugar lleno de amor, donde siempre deseaba ver las sonrisas felices de aquellos a quienes quería. Cada paso que daba la madre de Tronk parecía detenerse en una historia de amor, de preocupación infinita. Cuanto más se acercaba a la casa, más sentía que las preocupaciones en su interior se desvanecían, reemplazadas por una cálida felicidad. Momentos tan simples como este eran el regalo que la vida le ofrecía, recordándole que a veces la felicidad no está en cosas lejanas, sino en esos momentos compartidos en las historias y sentimientos sencillos pero sinceros. Se detuvo frente a la puerta de la casa de Tionu. Respiró profundamente para sentir el aire limpio. Sonrió suavemente, sosteniendo con firmeza la bolsa de frutas como un regalo que salía de su corazón para esta familia. Cada vez que venía aquí, no solo traía un obsequio, sino también su corazón lleno de amor y cuidado por Tiu y Dui. Ella creía que esos sentimientos serían el lazo que los uniría más, la motivación para que superaran juntos todas las pruebas de la vida. La puerta se abrió y Tionu y Dui estaban allí recibiendo a la madre de Tronk con sonrisas cálidas. Sus pasos lentos eran como un mensaje suave, recordando a todos que el amor y la preocupación siempre están presentes en cada pequeño gesto, creando momentos felices y sencillos, llenos de significado. Tiunu y Dui estaban ocupados trabajando frente a la casa, donde la luz suave de la mañana otoñal se filtraba entre las hojas verdes, dejando destellos de luz sobre el suelo. Ambos estaban concentrados organizando las cosas en el jardín, con las manos moviéndose ágilmente siguiendo el ritmo de un nuevo día. Dui, el niño travieso, jugaba con las hojas doradas que caían de los árboles, sonriendo ampliamente como si su risa fuera tan brillante como el sol. Todo a su alrededor estaba tranquilo y suave, como la escena perfecta de una familia feliz en una pintura. De repente, el sonido de un coche deteniéndose rompió esa calma. Tiu levantó la mirada y sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el vehículo que acababa de llegar. Al ver a la madre de Tronk salir del coche, su rostro se iluminó como una flor que se abre al sol. La sonrisa radiante de Tionu parecía llenar todo el espacio, irradiando una energía vital que iluminaba cada rincón de los corazones de los presentes. Dui, con los ojos brillantes de alegría, no dudó ni un segundo y corrió hacia ella, apresurándose a llegar donde estaba la madre de Tronk. El niño brillaba de felicidad, moviendo sus pequeñas manos en un saludo como si estuviera recibiendo a un ser querido que no había visto en mucho tiempo. Tiunu se acercó rápidamente y abrazó a la madre de Tronk con un gesto cálido, como viejos amigos que se reencuentran sin necesidad de palabras, solo con un abrazo que transmitía todo el amor y cuidado que ambas se profesaban. «Mamá Tronk, ya llegaste», exclamó Tiunu con una voz llena de alegría y felicidad. Sus palabras estaban cargadas de admiración y cariño hacia esa mujer. Tiunu abrazó a la madre de Tronk con fuerza, como si quisiera aferrarse a esos momentos preciosos, como si deseara guardar esa calidez que ella traía consigo. Este sentimiento era maravilloso, como un hogar lleno de afecto, donde no hay espacio para las preocupaciones, solo para la comprensión y el amor. Desde un pequeño rincón del jardín corrió hacia ellas con los brazos abiertos, uniéndose al abrazo de la madre y Tiunu. La alegría del niño parecía irradiar por todos lados, haciendo que el ambiente se llenara de una calidez inusual. Los tres se quedaron allí entre los suaves rayos del sol y la brisa fresca del otoño, abrazándose con un amor sincero.
El aire estaba lleno de esa atmósfera familiar, como si esa pequeña casa siempre estuviera colmada de amor y tranquilidad. Las risas resonaron como una melodía suave, uniéndolos aún más, borrando las distancias del tiempo y las pruebas de la vida. Solo con estar juntos, solo con el amor era suficiente. En ese instante, el mundo a su alrededor parecía detenerse, dejando solo el calor y la felicidad que compartían entre ellos. La madre de Tronk sonrió, sus ojos brillando con satisfacción, feliz de estar rodeada de los seres queridos. Sabía que esos momentos simples como este eran lo más valioso en la vida. Después de saludarse cálidamente, los tres se sentaron en la pequeña mesa afuera, donde el aire fresco de la tarde de otoño hacía que todo se sintiera más ligero. La madre de Tronk se sentó. Su mirada suave se posó sobre Dewey y su mano acarició suavemente su cabeza como un gesto de amor sin palabras. Dewey levantó la vista. Sus ojos brillaban mientras miraba a la mujer, sintiendo el calor y el afecto que ella le brindaba. Esos abrazos y pequeños gestos eran la manera en que el amor entre generaciones se transmitía sin necesidad de decir demasiado. Tiaunu se sentó frente a la madre de Tronk, sosteniendo una taza de agua del cual el vapor caliente se elevaba creando delgadas capas de niebla bajo la débil luz de la tarde. Dio un sorbo de agua y luego dejó la taza sobre la mesa. Sus ojos recorrieron a la madre de Tronk. Antes de comenzar a hablar sobre la situación actual de Tronk, su voz era suave pero llevaba consigo una emoción difícil de ocultar. Tronk está viviendo con su madre adoptiva. Comenzó, sus manos girando lentamente la taza como si estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos. Ella es quien lo ha ayudado durante todo este tiempo, quien lo ha cuidado cuando nadie más podía. Tronk ha tenido que pasar por muchas dificultades, pruebas, que solo los que están cerca pueden entender por completo. Ahora está buscando un lugar donde pueda encontrar la paz interior, un lugar donde pueda experimentar el amor y la preocupación que nunca antes había sentido. Las palabras de Tiu resonaron en el aire, tranquilo, sin prisa, pero suficientes para transmitir todo lo que llevaba dentro. La madre de Tronk escuchó atentamente, sus ojos fijos en Tuno, antes de moverse lentamente hacia Dewey, como si quisiera absorber toda la historia que Tiu acababa de compartir. Cuando terminó de hablar, los ojos de la madre de Tronk se volvieron más pensativos, como si se perdiera en un mundo propio, recordando los recuerdos lejanos de su hijo. La madre de Tronk suspiró suavemente, como si quisiera liberar una parte de la preocupación que llevaba en su corazón. Su mirada se suavizó, pero la compasión no podía ser ocultada. Sabía muy bien lo que Tronk había vivido, el dolor que su hijo había tenido que soportar, las dificultades que tuvo que superar por sí mismo. Sabía que un hijo no solo necesita ser alimentado físicamente, sino también ser amado, sentir la preocupación y el cuidado de aquellos que están cerca. Recordó aquellos días cuando Tronk era pequeño, cuando se sentaban juntos en una silla de madera en el jardín, conversando sobre sueños y alegrías simples. Esos recuerdos se desvanecían poco a poco, pero en su corazón siempre guardaba una esperanza fuerte de que, no importando las dificultades, Tronk encontraría su paz interior. La madre de Tronk permaneció en silencio, acariciando suavemente un pañuelo viejo, sin apartar la vista de Tiu. Sabía que aunque Tronk había recibido ayuda de su madre adoptiva, lo que realmente necesitaba era una familia, un hogar al que pudiera regresar, un lugar donde el amor y la protección nunca faltaran. Y ella, como madre, siempre estaría dispuesta a extender los brazos para recibirlo nuevamente. Después de un momento de silencio, la madre de Tronk habló, su voz suave pero firme. Gracias, Tinu, has hablado con mucha razón. Tronk necesita un lugar para encontrarse a sí mismo. Y si él necesita un hogar, una familia, siempre estaré aquí para recibirlo.
Esas palabras, aunque no estruendosas, llevaban consigo una gran fuerza. Era la promesa de una madre, la promesa de que, sin importar cómo cambie el mundo, ella siempre estaría allí siendo el refugio de su hijo. Tionu se quedó allí sosteniendo la taza de agua mirando a la madre de Tronk con gratitud. Sabía que no solo Tronk, sino también ella debía enfrentarse a dolores y preocupaciones indefinidos. Pero en ese momento no necesitaban decir más porque las emociones compartidas ya eran suficientes para entenderse. El aire seguía tranquilo pero lleno de calidez. Los tres estaban allí cada uno con sus propias preocupaciones y esperanzas, pero todos sabían que en ese momento no estaban solos. El amor, la preocupación y la esperanza los habían unido creando un espacio familiar, un hogar firme al que todos podían regresar sin importar los desafíos que hubieran pasado. Al mismo tiempo, Tronk caminaba solo por los angostos callejones del pueblo, donde las viejas calles y las casas humildes parecían no haber cambiado con el paso del tiempo. Cada paso que daba resonaba en el silencio, pero en su corazón, Tronk estaba lleno de pensamientos confusos. No se detenía. Seguía avanzando por cada calle con los ojos atentos, buscando cualquier pista que pudiera llevarlo a Dui, el niño que había conocido el día anterior en el mercado. Cada vez que Tronk se detenía a preguntar a los habitantes sobre Dui, recibía pequeñas pistas como fragmentos dispersos que no eran suficientes para armar toda la historia. Algunos lo dirigían a una casa, otros a un mercado, pero ninguno de los indicios era claro suficiente para llevarlo a su destino final. A pesar de todo, Tronk no se desanimaba, persistiendo en su búsqueda como un cazador, que nunca se rinde incluso cuando solo encuentra huellas débiles. En su mente la imagen de Tiu y Dui permanecía vívida y clara. No podía borrar sus rostros, sus miradas llenas de calidez y cariño, las sonrisas radiantes de Dui cuando lo veía. Tun, la mujer con un corazón tan abierto y lleno de amor, le mostró lo que realmente significaba tener una familia. Dui, el niño inocente con sus gestos adorables, hizo que Tronk sintiera una paz que nunca había conocido. Cada paso de Tronk era un recordatorio de que estaba en el camino para encontrar lo más importante en su vida, una verdadera familia. Un lugar donde el amor y el cuidado nunca faltaran. Se decía a sí mismo que sin importar cuán largo fuera el camino, sin importar cuán pequeñas fueran las pistas, algún día encontraría el lugar que más deseaba. Ese lugar sería un hogar lleno de amor, un lugar sin soledad, donde podría regresar y sentir el calor sincero de una familia. Las imágenes de Tunu y Dui en la mente de Tronk eran como una llama que siempre ardía calentando su corazón en los momentos de cansancio y desánimo. Sabía que no podía seguir viviendo en soledad, que no podía seguir vagando sin un lugar al que pertenecer. Cada vez que recordaba los momentos sencillos pero llenos de amor con Tiunu y Du Tronk, sentía que ganaba fuerza para seguir adelante, para buscar un lugar donde pudiera vivir plenamente, no solo existir. Caminando por cada calle, por cada callejón, Tronk se dio cuenta de que la vida no era solo un camino solitario. Cada persona que encontraba, cada historia que escuchaba, por pequeña que fuera, era una parte importante de su viaje, aunque no pudiera ver su destino inmediato. Tronk confiaba en que con cada paso que daba se acercaba más al futuro que siempre había deseado, un futuro donde pudiera vivir rodeado de verdadero amor, en una familia que él pudiera llamar hogar. Y en esos momentos, aunque cansado y con los pies doloridos, Tronk seguía caminando pacientemente porque sabía que nada era más valioso que el amor y un hogar cálido. Tronk seguía buscando sin cesar. Cada paso que daba por las calles silenciosas, cada vez que preguntaba a los transeúntes, llevaba consigo una fuerte creencia de que la familia no era algo lejano, sino algo que él podía reconstruir por sí mismo.
Aunque el camino por delante estuviera lleno de obstáculos, pistas vagas y desafíos que ponían a prueba su paciencia, Tronk mantenía su determinación firme. En su corazón había una llama que nunca se apagaba: el amor que había recibido de su madre adoptiva de Tew y de las personas a su alrededor. Creía que algún día todos esos esfuerzos lo llevarían a la felicidad, a un verdadero hogar, un lugar donde pudiera sentir el amor y la paz que siempre había deseado. La madre de Tronk, sentada junto a Tiunu y Dui, mantenía la esperanza en el futuro. Aunque no lo decía en voz alta, en sus ojos había una gran preocupación y un amor infinito hacia su hijo. Sabía que Tronk había atravesado muchas pruebas y dificultades, pero también sabía que esas experiencias lo harían más fuerte, lo ayudarían a comprender el verdadero valor de la familia. Cada vez que veía a Tiunu y Dui, sentía que ahí estaba una parte de la felicidad que Tronk podría encontrar. La madre de Tronk entendía que el amor es lo más valioso en la vida y que la familia es lo que su hijo necesita ahora más que nunca. Al verlos, sentía la paz que siempre había deseado para su hijo. Estos momentos tranquilos la hacían comprender que no importa cuántas dificultades vinieran, la familia siempre sería el pilar más sólido. Ella esperaba que su hijo encontrara la paz en su vida, que ya no tuviera que enfrentar la soledad, sin importar a dónde fuera o qué hiciera la familia. Sería siempre el lugar al que Tronk podría regresar, el lugar cálido y lleno de amor, que él podría llamar hogar. Tomó suavemente la mano de Tienu, y su mirada transmitió una profunda confianza. La madre de Tronk sabía que aunque a veces la vida tenía sus altibajos, y aunque los pasos de Tronk aún no estuvieran completamente claros, confiaba en que el amor sería la antorcha que guiaría a su hijo a través de cualquier desafío. Ella confiaba en el cariño genuino que había mostrado hacia Tronk, y creía que algún día no solo Tronk, sino también Dui construirían juntos una familia completa donde el amor nunca faltara. En ese momento los tres estaban sentados juntos sin necesidad de decir más palabras, pero cada uno entendía que el amor y la preocupación eran el lazo invisible que los unía. La madre de Tronk miró a Dui, luego a Tew, y luego volvió a mirar los bellos recuerdos de Tronk en su corazón. No podía cambiar el pasado, pero sí podía tener esperanza en un futuro lleno de amor y felicidad para su hijo. Una familia real, eso era lo que más deseaba. Los tres se sentaron en silencio en ese espacio cálido, sin necesidad de decir una palabra más. Pero cada uno de ellos sentía algo muy especial creciendo en sus corazones. La madre de Tronk, Tiunu y Dui habían compartido momentos sencillos pero llenos de amor, instantes importantes en la búsqueda de la felicidad, y en lo más profundo de sus corazones, cada uno de ellos esperaba un mañana más brillante, un día en el que todos se encontrarían la paz y el amor verdadero. A medida que la oscuridad caía lentamente, las luces tenues iluminaban todo el pueblo. Todos sabían que el camino aún era largo, pero que nada era imposible si se tenía amor y fe. Cada paso, aunque no fácil, los acercaba más a la unidad, a un hogar lleno de risas y amor. La madre de Tronk se levantó su mirada hacia Tionu y Dui estaba llena de gratitud y aprecio. Sabía que aunque la vida había puesto a prueba a su hijo durante tantos años, al final eran personas como Tionu y Dui quienes ayudarían a Tronk a encontrar la paz que había perdido. Siempre estaremos juntos, ¿verdad?, dijo suavemente la madre de Tronk. Como un recordatorio, una promesa no solo para Tronk, sino también para esta pequeña familia. Y esa pregunta no solo era para ellos, sino para todos nosotros. ¿Estamos dispuestos en medio de los desafíos de la vida a confiar en quienes nos rodean y seguir adelante buscando la verdadera felicidad? Con esa pregunta, la historia de Tronk y Tiunu de esta familia continuaba. Y cada uno de nosotros será capaz de encontrar su lugar, una verdadera familia donde el amor y la preocupación siempre estén presentes sin importar las dificultades que vengan.
La respuesta quizás se encontrará en los próximos pasos que demos. Nay mẹ đã đến giờ mình nói chuyện này, nếu không chị ấy sẽ mất điện của công ty. Luigi ngồi yên ánh mắt xa xăm. Anh ấy sẽ đáp. Lời của nói ra như một nhát dao đâm vào trái. Nhưng anh sẽ biết chuyện này không. Chỉ vì Linh và một phần góp ý của anh đã cố gắng chung vì nhưng khi thấy ánh mắt của chị của tự tin một lần nhưng không chịu từ chối. Một lúc sau Luigi nhớ giọng anh trầm lắng như có gì đó đang trong lòng chuyển đến công ty. Giờ anh không còn quản lý nữa, anh đã rời bỏ rồi. Anh chỉ muốn sống cuộc sống yên bình cùng em ở đây thôi. Đương nghe câu trả lời trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Một phần có cảm nhận nhẹ nhõm khi Luigi không còn nhìn thấy đoàn trưởng ở công ty nữa, như một phần nhận thấy lo lắng như thể có điều gì đó chưa được nói ra. Luigi luôn là người kinh tế không dễ dàng đổ vỡ cảm xúc nhưng sự thay đổi trong nói hôm nay khiến chúng tôi không thể lại bỏ người anh đang che giấu điều gì đó lớn hơn mà cậu không biết chỉ tiêu. Cảm giác căng thẳng của họ như càng lớn, cảm giác đang khuất trong từng câu hỏi gì